Vamos a leer rápidamente las Escrituras. Les invito a que abran su Biblia en primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15. Vamos a leer una pequeña porción y vamos a estudiar estos versículos con detalle. Y por supuesto siempre hablando y conmemorando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice 1 Corintios capítulo 15, voy a leer los primeros 5 versículos. Dice la Escritura lo siguiente: ahora, dice el apóstol, ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes. Versículo 2: por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Versículo 3: porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12 apóstoles. Vamos a orar. Padre, gracias por esta tarde de un día hermoso, maravilloso, no solo porque estamos aquí, Señor, en la casa de adoración, de oración, porque estamos vivos, Padre, sino porque conmemoramos con un corazón ferviente en nuestras vidas que Cristo resucitó, que Él es nuestro Redentor, vencedor sobre la muerte, y que tenemos esperanza en Él. Rogamos, Señor, que en este momento podamos meditar en tu palabra y sea tu palabra, Señor, la que nos edifique. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén. Pueden ver ahí en la pantalla los textos que vamos a estar utilizando y pueden también, por supuesto, seguirlo en sus escrituras. Y como pueden ver ahí en la pantalla, el título de este mensaje es Noticias que dan alegría. Y es la segunda parte de un mensaje que prediqué casi ya hace un año en preparación a la celebración de la Navidad, y el título fue básicamente el mismo, Noticias que dan alegría. Entonces esta es la parte número 2. Dentro de la historia de la iglesia hay varias doctrinas que son fundamentales, que son esenciales, que son parte esencial, fundamental de nuestras creencias, y una de ellas es precisamente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Agustín, a él se le atribuye esta frase que pueden ustedes ver en la pantalla. Él escribió lo siguiente, él dijo en latín: in necessaris unitatem, in non necessaris libertatem, in utrisque caritatem. Y como yo sé que ustedes, como yo, no saben latín, la puse aquí en español para que la puedan leer. Es muy bonita la frase. Él dice lo siguiente: en lo esencial, unidad. En lo no esencial, libertad, tranquilos. Pero sobre todo, amor. Y hago hincapié en eso porque, de nuevo, la doctrina de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es esencial en la fe cristiana. Así como lo es la Trinidad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de María Virgen por obra del Espíritu Santo, la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz para el perdón de nuestros pecados, salvación por gracia por medio de la fe. Así, esencialmente, es también que nuestro Señor Jesús resucitó al tercer día conforme a las Escrituras para justificación de nuestras vidas. No nos vamos a poner a discutir hoy, por supuesto, en que si tenemos piano, que si debería ser mecánico o eléctrico, que si debería haber batería, que si el pastor debería de traer corbata roja quizás, o que si el predicador debería vestirse de una manera o aquella, porque todo eso es no esencial. Y ahí no nos vamos a poner, ustedes saben, agresivos quizás. Vamos a tener que respetar a los demás y decir no hay problema, hay libertad en lo no esencial. Pero sobre todas las circunstancias debe haber amor. Pero en lo esencial, en lo más importante, como es la doctrina de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, vamos a mantener siempre
unidad. Y bueno, el mensaje, como les comentaba, se titula Noticias que dan alegría. Y parte de esas noticias las encontramos en este pasaje que pueden ver ustedes en la pantalla, en Lucas capítulo 2, versículos 10 al 11. Es un mensaje de Navidad, yo lo sé, pero es parte del mismo mensaje de buenas noticias, de noticias que dan alegría. Yo no sé cuántos de ustedes leen las noticias en la semana, yo en particular lo hago prácticamente todos los días, estoy al pendiente de qué pasa, y yo les puedo decir que quizás del 80%, en ocasiones al 100% de las notas que leo son negativas. Que ya pasó algo en este país, que hay carencias de no sé qué, que nos van a subir los impuestos el día de mañana, y todo son malas noticias. Pero en este pasaje, un ángel habla con los pastores que se encontraban en aquellos momentos en una ladera, quizás pendientes de su rebaño, y vieron una señal en los cielos y tuvieron temor. ¿Qué noticia es esta? Y este ángel se acerca y los tranquiliza y les dice: no tengan miedo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. Y la noticia es la siguiente: que el Salvador, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén. Y Él ha nacido en la ciudad de David. La Navidad no puede existir sin la resurrección. Y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, no puede existir sin la Navidad. Lamentablemente, por cuestiones de mercadotecnia, por cuestiones culturales, este tipo de celebraciones han caído en cosas terriblemente paganas. Como por ejemplo, estar celebrando con regalos, lo cual está bien, pueden darse las personas regalos, eso es no esencial. Mi punto es la mercadotecnia, atrae nuestra atención en el caso de la Navidad. Y hoy, por ejemplo, en el caso de un día como hoy, que celebramos y recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quizás varias personas hayan tomado, o muchas en nuestra ciudad, la oportunidad, ya que el día está bonito, de irse a la playa, o de salir de vacaciones, o de irse a no sé qué lugar, y perder la oportunidad de meditar en su corazón profundamente que Cristo murió por nuestros pecados, pero resucitó por el poder de Dios. La Navidad es igualmente de importante que la resurrección, pero curiosamente no le ponemos el mismo énfasis quizás. Quizás siento yo, no sé si ustedes coinciden conmigo, la Navidad tiene un poco más de énfasis, pero de nuevo, en parte quizás sea por la mercadotecnia. Pero es igualmente importante un día como hoy que nos detengamos, hagamos una pausa profunda en nuestro corazón y pensemos: Señor, qué milagro tan asombroso. Igualmente asombroso que Dios haya tomado un estuche humano, que es lo que recordamos en Navidad, como igualmente asombroso es que Él haya vencido la muerte, que al tercer día se haya puesto de pie, vencido la muerte y el pecado en favor de sus amados, del pueblo de Dios. Y este es el mensaje que los apóstoles, que leíamos hace unos instantes, y vamos a regresar, predicaron desde el inicio. El apóstol Pedro, ustedes recordarán en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, voy a leer unas porciones. En un momento en que el Espíritu Santo llena sus vidas y empiezan a hablar en otras lenguas, las personas a sus lados se empiezan a reír, se asombran en parte diciendo: ¿qué está pasando aquí? Y el apóstol Pedro, con la confianza del Espíritu Santo, con el respaldo del Espíritu de nuestro Señor, empieza a dar un mensaje. Y el mensaje es el siguiente: los apóstoles se pusieron de pie y con fuerte voz, no con micrófono, con fuerte voz, a toda una multitud, con fuerte voz, el apóstol Pedro dijo lo siguiente: varones israelitas, habitantes de Jerusalén, no se duerman, escuchen bien
lo que les voy a decir a continuación. Y el mensaje empieza apenas. Dice él, escúchenme bien, porque voy a hablarles de Jesús, el que vivía en Nazaret. Y este tipo de detalles son muy particulares y son detalles que deberíamos de poner atención al punto de darnos cuenta que el apóstol Pedro les está diciendo, hay un personaje en la historia que ustedes conocen, es Jesús, el que vivía en Nazaret. Todos nosotros, entre los que se encontraban en ese momento, dice, todos nosotros sabemos que Dios lo envió y que desde el principio Dios había decidido que Jesús sufriera y que fuera entregado a sus enemigos. El apóstol Pedro dice, todo lo que ha pasado en las últimas semanas, en los últimos días, no ha sido una coincidencia. No ha sido el producto de la casualidad, no ha sido el producto de la crueldad romana, ha sido el plan y la decisión maestra del creador del universo, de interrumpir la historia del universo en un momento y decir, aquí es la llegada de mi hijo para su ministerio, su muerte y su resurrección. Desde el principio. No fue un accidente, no fue algo planeado solamente en un momento fugaz, desde el principio. Como también lo sella el apóstol Pablo cuando dice, desde el principio fuisteis elegidos para salvación. Desde el principio Dios había decidido que Jesús sufriera. Nuestro Dios, el creador del universo, hizo eso. Hizo que su hijo sufriera y que fuera entregado a sus enemigos. Una de las historias, hay varias, que encontramos entre los relatos de misioneros que estuvieron en Asia, es que algunos de ellos se entrevistaron con autoridades como reyes en esos países, misioneros en los años 1800. Y las preguntas que aquellas personas hacían a los misioneros cuando por fin tenían una entrevista, un contacto con ellos es, ¿cómo es posible que el rey del universo haya hecho eso a su hijo? ¿Cómo es posible, decían ellos, yo siendo rey, a los misioneros les compartían, yo siendo rey jamás haría eso? Pero la Biblia nos dice que fue Dios el que decidió que él sufriera y fuera entregado. Ustedes, dice el apóstol a los israelitas, ustedes lo ataron y lo entregaron. Ustedes lo entregaron a los romanos para que lo mataran. Hace mucho tiempo, y esto es fundamental, lo vimos hace unos instantes en 1 Corintios capítulo 15. El apóstol Pedro toma el tiempo de decir, ustedes conocen las escrituras y esto fue anunciado, fue dicho. Dice, hace mucho tiempo el rey David dijo lo siguiente acerca de Jesús y cita una porción del Antiguo Testamento. Tú no me dejarás morir ni me abandonarás en el sepulcro, pues soy tu fiel servidor. David, dice el apóstol, David sabía que Dios cumpliría su promesa. Por eso dijo que el Mesías no moriría para siempre, sino que resucitaría. Para nosotros es un gozo, es una alegría saber que todas las piezas van tomando forma, se van uniendo y forman una historia asombrosa. Para el pueblo de Israel en ese momento era el instante, como decimos nosotros, que quizás les cayó el 20 a varios de decir, David habló de Jesús. Y esa palabra es, Jesús no quedaría muerto, sino que Dios le levantaría. Y eso es lo que continúa el apóstol Pedro diciendo, pero Dios hizo que Jesús resucitara. Fue Dios el que le levantó. Y es que la muerte no tenía ningún poder sobre él. Aquel dictamen que el creador mismo del universo dio en Génesis, de decir, de cierto morirás cuando tú
desobedezcas, aquel dictamen de muerte quedó vencido por el sacrificio y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No había poder sobre él, no había ninguna forma que la muerte lo detuviera, porque Dios, dice el apóstol, fue quien lo resucitó. Y dice el mensaje, continuando, todos nosotros somos testigos que Dios resucitó a Jesús y de que luego lo llevó al cielo y lo sentó a su derecha. Hermano, toma unos instantes para pensar en esto. En estos días tuve la oportunidad de hablar con una persona budista y créanme, estaba yo luchando, los que saben manejar carro estándar, manual, y saben que hay que luchar ahí a veces con el clutch. Estaba yo luchando de esa manera con esta persona budista para compartirle el evangelio. Y creo de suma importancia que cada uno de nosotros tomemos la oportunidad y el tiempo y la responsabilidad de poder articular un mensaje claro, con suficiente precisión de cuál es el mensaje del evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es importantísimo. El apóstol Pedro, nosotros ya lo vemos 2000 años después, lo hizo, guiado por el Espíritu Santo, dio un mensaje de quizás varios minutos, sin micrófono, con detalle, precisión, y por supuesto Dios lo respaldó. La importancia de que tú y yo conozcamos este mensaje es que este mensaje es precisamente las buenas noticias, el evangelio, lo que la iglesia debe comunicar. Todos nosotros somos testigos de que Dios le resucitó y de que luego lo llevó al cielo y lo sentó a su derecha. Termina el mensaje de una manera espectacular. Me gusta, esta es la traducción del lenguaje actual, lo que leen en la pantalla, pero me gusta la Reina Valera porque utiliza una palabra que quizás a ustedes les venga a la mente. Se compungieron de su corazón. Aquí en la traducción del lenguaje actual dice lo siguiente: todos los que oyeron estas palabras, y de nuevo la importancia de saber articular el evangelio, todos los que oyeron se pusieron muy tristes. Y la Reina Valera lo traduce, se compungieron. Tuvieron un gran pesar en su corazón, una gran tristeza en su mente, en su vida, de saber que había culpa sobre sus manos. Se pusieron muy tristes y no solo eso, también se preocuparon. Entonces le preguntaron a Pedro, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué debemos hacer? Y el apóstol Pablo responde como lo hizo también en una ocasión Jesucristo. Pídanle perdón a Dios y vuelvan a obedecerlo. Dejen que nosotros les bauticemos en el nombre de Jesús. Pídanle perdón a Dios, arrepiéntanse. Dios había hecho ya un milagro en su corazón. Esos hombres israelitas se encontraban en el punto en que Dios había abierto su corazón para poder escuchar este mensaje. Y respondieron diciendo, ¿qué haremos? El apóstol dice, arrepiéntanse, crean en Él, obedézcanlo. Este mensaje, lo leíamos hace unos instantes, años después el apóstol Pablo lo registra igualmente en 1 Corintios capítulo 15, que lo leíamos. Lo van a ver en sus pantallas. Esta es otra traducción. Dice lo siguiente, ahora hermanos, quiero recordarles las buenas noticias. Hermano, el mensaje del evangelio es el mensaje de las buenas noticias. Es el mensaje que trae alegría. Como el mensaje del ángel que habló con los pastores diciéndoles, no teman, les traigo un mensaje de mucha alegría. Y el apóstol, escribiendo a los corintios, dice, quiero recordarles el mensaje que causa alegría. El mensaje que les prediqué. Las mismas palabras que ustedes recibieron y en las cuales ustedes se mantienen firmes. Continúa el mensaje, 1 Corintios capítulo 15. Mediante estas buenas noticias, y ustedes sabrán que detrás de esas dos palabras, en el texto original aparece la palabra
evangelio, que significa precisamente eso. Mientras estas buenas noticias fueron comunicadas a ustedes, gracias a ellas, ustedes son salvos. Y ustedes se aferran a esa palabra que les prediqué. De otro modo, ustedes habrían creído en vano. Versículo siguiente, el versículo 3. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Les comentaba hace unos instantes que justo en estos días tuve la oportunidad de hablar con una persona budista. Y estaba yo ahí en primera, segunda, pasando a tercera, compartiéndole el evangelio, articulando un mensaje lo más preciso y conciso que pudiera el Espíritu Santo hacer un milagro en la vida de esta persona. Y de ahí la importancia de saber articular un mensaje con precisión y con oración para las personas que escuchen el evangelio. Es sumamente importante. Y el apóstol Pablo así lo dice. En la Reina Valera, lo leímos también en la traducción que utilicé al principio, dice, porque primeramente les compartí. El apóstol Pablo está diciendo, no fui yo a contarles una historia o a entretenerlos, o quizás hacer comunidad. Fui directamente a hablarles del evangelio. Y yo sé que en el mundo misionero hay diferentes técnicas, lo entiendo. Pero el apóstol Pablo habla de la urgencia de compartir el mensaje. Yo tuve, como dicen en inglés, one shot. Lo tiré. Y en una ocasión quizás ustedes tendrán esa misma oportunidad de compartir el mensaje del evangelio. One shot. Y el apóstol Pablo dice, primero, lo primero. Primero, lo primero. Y lo mismo aplica para nuestros hijos o para un ser querido que no conoce el evangelio. Primero, lo primero. Entiendo que hay que allanar por ahí cierta preparación. Algo similar existía en este contexto con los corintios, pero el apóstol dijo, cuando yo fui con ustedes, primero lo primero. ¿Y qué es lo primero? Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Lo mismo que reportó el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2. De acuerdo a las Escrituras. Porque Dios así lo predeterminó. Fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras. Esto es importante. No es una historia que nosotros contamos, es la palabra de Dios hecha una realidad en la historia del universo. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Y a continuación el apóstol Pedro toma unos instantes escribiendo, porque sabe que él está hablando de nuevo de un momento histórico en la historia del universo. Y como historiador hace una referencia histórica. Y esto no lo encuentran ustedes en ningún otro texto de la misma edad, de los mismos tiempos. Referencias históricas. Y él dice, si no me creen, vayan y pregúntenle a Cefas, porque a él se le apareció. Y si no le creen a Cefas, ya va uno, vayan y pregúntenle a los 12. Es una referencia esencial y puntual. No me crean a mí, vayan y pregunten. Y continúa diciendo, les cuento que también, es el mismo pasaje, 1 Corintios capítulo 15, que también se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos, les cuento, ya no. El apóstol Pablo les está diciendo, este es un evento histórico y ustedes lo pueden ir a confirmar. Ahora, para nosotros, cristianos, 2000 años después, nuestra tarea
no es probar la resurrección. La Biblia hace ese trabajo por nosotros. Nuestra tarea es lo que dice el apóstol Pablo. Primeramente, compartir el evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados y que Él resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Luego se apareció a Santiago y más tarde a todos los apóstoles. Y por último, como a un nacido fuera de tiempo, se apareció a mí también, dice el apóstol Pablo. El mensaje del evangelio es un mensaje fulminante, al punto que si no fuera cierto, dice el apóstol Pablo, estamos perdiendo el tiempo aquí en el Redentor. Dice el pasaje en 1 Corintios más adelante, si Cristo no ha resucitado, su fe es puro cuento. Si Cristo no hubiera resucitado, estamos en problemas, porque todavía estarían en sus pecados. Y el apóstol Pablo, escribiendo en otra ocasión a los romanos, les dice lo siguiente: pero Él fue entregado por nuestros pecados. Primer evento histórico. Él fue entregado por nuestros pecados. Y Él les dice, y resucitó para nuestra justificación. Que Cristo haya resucitado completa el plan maestro de salvación de nuestro Dios. No solamente que Cristo perdonara nuestros pecados, sino que fuéramos declarados totalmente justos, absueltos totalmente de nuestras culpas. Uno es incompleto si el otro no está presente. La muerte de Cristo no sirve de nada si Él no hubiera resucitado. La Biblia dice, Él murió por tus pecados y Él resucitó para declararte completamente justo delante de nuestro Dios. Y esas son las buenas noticias. Las buenas noticias. Hay una ilustración que nuestro pastor compartió ya hace varios meses y me gustó, es muy puntual, muy sencilla, pero muy precisa. Y está basada en Romanos capítulo 3, donde dice, por cuanto todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y él decía, en practical terms, en términos prácticos, eso significa que cada uno en la bolsa trae un ticket que dice destino, infierno. Destino, separación total del creador del universo. Destino, juicio eterno por nuestros pecados. Pero la Escritura dice que Él fue entregado por nuestros pecados. Y más aún, Él resucitó para justificarnos delante del Padre. Y estas son las buenas noticias. Y alguien por ahí, en un momento, dijo, yo no creo. Suena como cuento de hadas, aún cuando vio a Jesucristo. Anduvo con Él, convivió con Él. Este personaje era uno de los discípulos. Y Jesús le dijo a Tomás, ay Tomás, porque ya estoy aquí y pues no te queda de otra, estoy enfrente de ti, ahora crees. Pero los que creen 2000 años después, como usted y como yo, somos bienaventurados, dice Jesús. Porque no lo vimos, no estábamos ahí, pero tenemos en nuestras manos un documento histórico que dice, Cristo murió y resucitó conforme a las Escrituras. Y el apóstol dice, y si no me creen, vayan y pregúntenle a esos 500 plus que lo vieron con sus propios ojos. Vayan. Y no hay ningún escrito anywhere, en ningún lugar, que diga, ay, hubo unos que sí fueron y le preguntaron a los 500 y unos dijeron que no, que era puro cuento. No hay detalle, prueba, documento alguno
que refutara el argumento del apóstol Pablo de decir, sí, alguien fue y le preguntó, y de esos 500, unos 400 dijeron que no, que era puro. Nadie. Y Jesús le dice a Tomás, bienaventurados los hermanos del Redentor, que sin ver, Dios hizo un milagro en nuestros corazones. Y creímos. Y es un mensaje, hermanos, que fundamenta nuestra vida de una manera que nos da alegría, aún en las vicisitudes de la vida. Porque en la vida hay malas noticias. A veces ya ni quiero ver las noticias porque son malas. La resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo nos da esperanza en Dios. El apóstol Pedro más adelante escribió lo siguiente: por medio de Él, ustedes creen en Dios, por medio de Jesucristo, que lo resucitó, Dios lo resucitó y lo glorificó, de modo que su fe y su esperanza, la fe del Redentor, la esperanza de cada una de nosotros, está puesta y fundamentada en el poder de Dios. Y lo mismo dijo el apóstol Pablo: yo no vine aquí a predicarles de mis propias palabras, vine a predicarles el mensaje del evangelio, para que su fe y su esperanza, dice el apóstol Pedro, no estén en las palabras de nadie más, sino en el poder de Dios. Y esa es la esperanza que nos distingue en un día como hoy de todos los demás que están allá afuera. Hay una realidad, hermanos, y es que, si no se han dado cuenta, nos estamos haciendo viejos. Y esa es una realidad que sirve para recordarnos que nuestra vida aquí es transitoria. Y con toda razón comenta nuestro pastor, lo dijo hace unas semanas, aunque él dice que estoy durmiendo, yo lo escucho. Él dijo, los jóvenes ven la vida de una manera diferente. Es cierto. Yo no sé, a mí me pasó que por allá por los tiempos cuando apenas cumplí 40, sí tuve unas semanitas como que reflexioné que iba ya en el roller coaster como a la mitad y que ya iba la cosa de bajada, empezar la bajada. Y hay varias situaciones en la vida que son más graves que la crisis de los 40, como un diagnóstico no favorable en nuestra salud, la falta de empleo, una relación quebrantada, un hijo en rebelión, crisis económicas que corroen nuestras finanzas, tantas cosas que pasan en la vida del ser humano. Y el apóstol Pablo les escribe a los tesalonicenses hablando de la esperanza y del fundamento de nuestra fe, que es el poder de Dios. No se entristezcan, les escribo para que no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Que aunque cada día amanecemos con más achaques, aunque cada día sentimos más y más dificultades, como dicen algunos, ya no vemos lo duro, sino lo tupido. Ya no vemos las dificultades, sino vemos que son muchas en la vida. El apóstol dice, ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? ¿Acaso no creemos lo que Él dijo? El que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿Acaso no creen que aunque pierdan su vida, aunque pase un accidente o quizás alguien atente contra su cuerpo, Cristo murió y resucitó y nosotros nos levantará Él, nos resucitará con Jesús, nuestro Dios, a los que estamos en unión con Él, dice el apóstol Pablo. Voy terminando.
En una ocasión nuestro Señor Jesucristo se encontraba en una sinagoga en Nazaret. Y dice la Escritura que Él tomó un rollo. Era parte del profeta Isaías. Y leyó la siguiente porción. El Espíritu de Dios está sobre mí, porque me eligió y me envió para dar buenas noticias. Buenas noticias a los pobres, para anunciar libertad a los prisioneros, incluidos nosotros, que somos sin Cristo prisioneros de nuestros pecados, para devolvernos la vista a los que somos ciegos sin Cristo y para rescatar a los que sufren, aquellos que se encuentran marginados, aquellos como nosotros que somos pobres sin Cristo. Recibimos estas noticias y continúa nuestro Señor para anunciar a todos que este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Cristo es puntual. Su muerte y su resurrección es el mensaje que nos da libertad, nos devuelve la vista, nos rescata del sufrimiento y nos da la salvación. La Biblia nos dice que cuando Lázaro había muerto, Marta y María se acercaron, le buscaron y Jesús llegó al lugar donde se encontraba enterrado Lázaro. Y Marta, quizás en una actitud de reclamo, le dice: ahí está tu amigo, ahí en esa tumba. Y Jesús, hablando con Marta, le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. La pregunta para todos nosotros es la misma pregunta que Jesús hizo en ese momento. ¿Crees esto? ¿Crees esto, iglesia? Que Jesús murió y resucitó para el perdón de nuestros pecados, para darnos vida y para justificarnos. Creemos esto con todo nuestro corazón. Spurgeon, en una ocasión, entró a una iglesia antes de ser cristiano y escuchó al predicador, y Dios capturó su corazón con las mismas palabras. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Y esa es la misma invitación, la misma pregunta para los que se encuentran entre nosotros, que quizás no han hecho de su vida el evangelio. Vamos a orar. Padre, gracias por este momento en el cual recordamos la importancia de la muerte de nuestro Señor, pero también con gozo en nuestra vida recordamos su resurrección. Gracias, Señor, por tu muerte en la cruz, por ese sacrificio que hiciste por nuestros pecados, e igualmente por haber resucitado, por haber vencido la muerte y darnos justificación, entrada libre ante el trono del Creador del universo, de nuestro Padre. Gracias, gracias porque es solo por medio de la fe, por tu gracia, que tenemos esperanza, y es una esperanza fundada en el poder de nuestro Dios. Gracias. Queremos también invitar a aquellos que se encuentran entre nosotros y que han escuchado este mensaje. Queremos orar por usted, con usted. Si en su vida usted, escuchando este mensaje, quiere creer, quiere responder como lo hicieron aquellas personas en el mensaje de Pedro, diciendo: ¿y qué debo hacer? Queremos apoyarle en oración. Queremos apoyarle para conducirle como Pedro lo hizo en ese momento, invitándole a clamar a Dios, a pedir perdón a Dios por sus faltas, a clamar a Dios diciéndole:
reconozco que hay pecado en mi vida y que necesito de Cristo en mi corazón. Padre, gracias por este momento. Gracias por un día glorioso en el cual podemos decir, creemos que tú eres la resurrección y la vida. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Estamos despedidos, hermanos, 6:30 de la tarde. Bendiciones, iglesia. Muchas gracias por ver este video, espero que haya sido de mucha bendición a su vida espiritual. Si le gustó, denos un like, compártalo con otras personas, suscríbase a nuestro canal y para recibir notificación de nuevos sermones, hágale clic a la campanita. Que Dios les bendiga.